¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no pudieras contar con tus hijos o una pensión en tu vejez? Imagina encontrarte solo, sin seguridad financiera y sin nadie en quien apoyarte. ¿Qué harías? Esta es la realidad a la que se enfrentan muchos ancianos. Y es difícil. Pero hay una manera de navegar este desafío. Hoy compartiremos la historia de la tía Fong, una mujer de 60 años que se enfrentó a estas luchas de manera directa y encontró una forma de vivir sus últimos años con dignidad, independencia y tranquilidad. En este video exploraremos su viaje, las duras decisiones que tomó y cómo logró cambiar su vida cuando todos los demás se dieron por vencidos. Aprenderás a evitar las trampas comunes que pueden atrapar la independencia de los ancianos y descubrirás lecciones valiosas sobre la independencia financiera y la autosuficiencia que pueden ayudarte a ti o a tus seres queridos a vivir una vida sin preocupaciones a medida que envejeces. Al final de este video, entenderás la importancia de no depender de nadie más que de ti mismo en tus años dorados y estarás empoderado para tomar el control de tu futuro. Mantente atento para conocer los pasos prácticos que puedes seguir hoy para asegurarte de que tu vejez no esté definida por la lucha, sino por la libertad y la autosuficiencia. Si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas y que actives la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Tu apoyo significa mucho para mí, y si disfrutaste de este video, puedes ayudarme a seguir compartiendo estas valiosas lecciones dándole me gusta y compartiéndolo. Si te gustó el tema de este video, por favor comenta 1. Si no, comenta 0 para que sepas cómo puedo mejorar y hacer mejores videos para ti. Ahora empecemos. Este año cumplo 60 años y mi vida ha sido una de simplicidad y trabajo duro, viviendo en el campo, un lugar pacífico, pero a menudo difícil. Los años aquí son lentos y predecibles, pero hace 20 años mi mundo se puso patas arriba por una tragedia que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la equidad, la justicia y la supervivencia. Era un día ordinario cuando recibí la noticia. Mi esposo, mi compañero, mi apoyo y el pilar de nuestra pequeña familia había desaparecido. Él había estado trabajando en un sitio de construcción cuando un accidente le costó la vida. Los detalles eran confusos, como si mi mente se negara a absorberlos por completo. Solo recuerdo el peso aplastante de esas palabras, como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Mi esposo siempre había sido un trabajador incansable, alguien que se enorgullecía de proveer para nuestra familia, sin importar cuán difícil fuera el trabajo o cuán poco pagaran. Pero su vida se apagó, y con ella, la estabilidad de nuestro futuro. Unos días después del funeral, el jefe del sitio de construcción me visitó. Llegó con una expresión que no podía descifrar. ¿Eran culpa, compasión o simplemente miedo a lo que podría suceder después? Me entregó 300.000 yuanes y dijo que era todo lo que podía ofrecerme. Me explicó que si quería más compensación tendría que demandarlo. Pero incluso así, no había garantía de que obtendría algo. El sitio de construcción no estaba generando dinero, dijo. Estoy hundido en deudas. Aun si vendiera todo lo que tengo, no podría reunir más que esto. Hizo una pausa antes de añadir. Si no aceptas este dinero, tal vez tendré que declarar bancarrota, y entonces te quedarás con nada. Esas palabras resonaron en mi mente. Sabía que no mentía. Mi esposo a menudo llegaba a casa desde el trabajo lamentándose por los atrasos en los pagos. A veces pasaban meses sin que nos pagaran. Fue una lucha constante, pero siempre habíamos esperado que mejorara. Ahora, mirando el dinero ante mí, me di cuenta de la dura verdad. Si el jefe no podía pagar a sus trabajadores a tiempo, ¿cómo podría permitirse una compensación mayor? Una batalla legal
podría prolongarse durante años, drenando la poca energía y recursos que me quedaban, solo para resultar en nada. Me quedé allí, mirando el sobre, sintiéndome desgarrada por dentro. ¿Cómo podía ponerle precio a la vida de mi esposo? ¿Cómo podía esta pequeña pila de billetes representar al hombre que había sacrificado tanto por nosotros, que había sido mi compañero en todos los sentidos? Pero era madre, y el futuro de mi hijo dependía de las decisiones que tomara. No podía arriesgarme a una demanda que podría dejarnos sin nada. Así que, con lágrimas en los ojos y el corazón pesado, acepté el dinero y firmé el formulario de consentimiento. Sentí como si estuviera renunciando a una parte de mi alma, pero no tenía otra opción. Los días y meses que siguieron fueron algunos de los más oscuros de mi vida. Mi esposo había sido el fundamento de nuestra familia, el que cargaba las cargas más pesadas para que yo pudiera concentrarme en la agricultura y cuidar de nuestro hijo. Con él ausente, me sentía como un barco a la deriva en una tormenta, sin ancla que me mantuviera estable. Los 300.000 yuanes estaban destinados a ser un salvavidas, pero en cambio se convirtieron en una fuente de constante preocupación. No me atrevía a gastarlo. Cada vez que lo miraba pensaba en lo rápido que podría desaparecer. ¿Qué pasaría con nosotros cuando se acabara? Nuestro hijo, que solo tenía 18 años en ese momento, vio cómo el peso de esta pérdida me aplastaba. Se encontraba en una encrucijada en su propia vida, ya que acababa de presentar el examen de ingreso a la universidad. Sus resultados no fueron buenos, tan pobres que ni siquiera calificó para una universidad técnica. Siempre había soñado que él fuera más lejos en la vida que su padre y yo, que la educación le abriría puertas que siempre se nos habían cerrado. Pero ahora, esos sueños parecían inalcanzables y nuestra realidad exigía acción inmediata. Una noche, mi hijo vino a mí con una mirada decidida. Me dijo que quería ir a la ciudad a trabajar y ganar dinero para ayudar a mantener a la familia. Sus palabras me llenaron tanto de orgullo como de tristeza. Quería protegerlo, mantenerlo en casa donde estaría a salvo. Pero también sabía que nuestras circunstancias dejaban poco espacio para la sentimentalidad. Vio mi duda y dijo: «Mamá, no soy bueno estudiando de todos modos. Incluso si me quedo aquí, ¿qué futuro tendría? Déjame ir y ayudar». Esas palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. Ninguna madre quiere escuchar a su hijo renunciar a la educación, a los sueños, a una oportunidad para una vida mejor. Pero no podía discutir su lógica. Tenía razón. ¿Qué futuro podría tener aquí, en un pueblo donde las oportunidades eran escasas y la supervivencia era una lucha diaria? Así que, con lágrimas en los ojos, le di mi bendición para que se fuera. Hacer que empacara sus cosas fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Él era solo un chico, pero se comportaba como un hombre, listo para cargar con el peso del mundo por nuestra familia. Cuando subió al autobús hacia la ciudad, recé en silencio para que encontrara amabilidad, oportunidades y seguridad en lo desconocido. También recé para que no se perdiera en las duras realidades del mundo exterior y que recordara los valores que habíamos intentado inculcarle. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta uno abajo para avisarme que aún estás aquí conmigo. La vida después de eso fue un torbellino de luchas silenciosas y pequeñas victorias. El dinero permaneció intacto el mayor tiempo que pude, pero eventualmente tuve que usarlo para cosas esenciales. Cada vez que gastaba siquiera un poco, sentía una punzada de culpa y miedo. ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Qué pasaría si surgía una emergencia? Estos pensamientos me acosaban día y noche.
Aún ahora, 20 años después, me pregunto si tomé las decisiones correctas. ¿Debía haber luchado más por justicia? ¿Debía haber mantenido a mi hijo en casa y encontrar otra manera? Estas preguntas permanecen en el fondo de mi mente, pero me recuerdo que hice lo que creía que era mejor en ese momento. La vida no nos da respuestas fáciles. Solo nos da desafíos y la fuerza para enfrentarlos lo mejor que podamos. Mirando atrás, me doy cuenta que la supervivencia a menudo exige sacrificios que nunca imaginamos hacer. Pero a través de todo, he aprendido a encontrar fuerza en mi amor por mi familia, en los recuerdos de mi esposo y en la esperanza de que los sacrificios de mi hijo allanen el camino hacia un futuro más brillante. La vida no es justa, pero es preciosa, y he llegado a apreciar incluso los momentos más pequeños de paz y gratitud en medio de las dificultades. Antes de que mi hijo se fuera a la ciudad, le entregué 10.000 yuanes. No fue un gesto casual, fue un acto deliberado de amor y responsabilidad. Sostuve el dinero firmemente durante un momento antes de pasárselo, enfatizando que no debía gastarlo a la ligera. Úsalo solo en caso de emergencia, le dije con firmeza, esperando que entendiera el peso de esas palabras. Cuando asintió, sentí una mezcla de emociones. Me preocupaba que se estaba aventurando solo, temiendo los desafíos que podría enfrentar, y una tristeza sutil pero persistente al verlo partir. Al verlo alejarse con su mochila al hombro y el dinero guardado en su bolsillo, me quedé en la puerta de nuestra humilde casa rural, sintiendo tanto esperanza como inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de él. Su voz estaba llena de emoción mientras me contaba que había encontrado un trabajo como mecánico de automóviles en la ciudad. «Mamá, ganaré 3.000 yuanes al mes», dijo, sus palabras rebosando orgullo. «Y una vez que aprenda todas las habilidades, mi salario podría duplicarse». Mi corazón se llenó de alegría al escuchar esto. Por un momento pude imaginarlo de pie con confianza en un taller, trabajando duro y construyendo una vida para él. Era el sueño de cualquier padre ver a su hijo encontrar estabilidad, y lo alenté con todo mi corazón. «He oído a mi hijo», le dije, mi voz llena de amor y esperanza. «Aprende todo lo que puedas y no te rindas a medias». Esa noche me senté junto a la ventana, sintiendo una rara sensación de alivio de que tal vez todo estaba encajando. Pero la vida, como suele hacerlo, tenía otros planes. Unas semanas después, mi hijo volvió a llamar, y esta vez su tono de voz era diferente. Estaba algo nervioso. Comenzó hablando sobre el costo de vida en la ciudad, explicando lo difícil que era ahorrar mientras pagaba el alquiler. «El casero pide 1.000 yuanes cada mes, mamá». «Eso es 1/3 de mi salario», dijo su frustración, evidente. «Cuando cubro la comida y otros gastos, no me queda nada». Luego vino la solicitud que hizo que mi corazón se saltara un latido. Quería comprar una casa. Me pidió que usara el dinero de la compensación dejada por mi difunto esposo para ayudarlo a hacer realidad este sueño. Su razonamiento parecía lógico. En lugar de darle dinero al casero cada mes, podría usarlo para pagar una hipoteca. Al menos la casa sería mía en el final. Algo sobre lo cual puedo construir mi futuro. Pintó un cuadro de independencia financiera, de no desperdiciar dinero en alquiler, y era difícil discutir su lógica. Pero a medida que hablaba, mi pecho se apretaba de ansiedad. Ese dinero de compensación era mi tabla de salvación. La única seguridad que tenía como viuda, sin pensión, era todo lo que podía esperar por los años venideros. Si lo regalaba, ¿qué me quedaría? La idea de vivir en la pobreza, sin red de seguridad, me atormentó. Le expresé mis temores, tratando de hacerle entender.
Hijo, dije suavemente, estoy envejeciendo. Tu padre se ha ido y este dinero es lo único que tengo para mantenerme en el futuro. Si te lo doy, ¿qué haré si me enfermo o no puedo cuidar de mí misma? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que él respondiera. Su voz estaba llena de convicción y dijo: «Mamá, no te preocupes. Una vez que haya dominado mis habilidades y mi salario se duplica, te cuidaré. Te llevaré a la ciudad para vivir conmigo, y no tendrás que preocuparte por nada. Te apoyaré el resto de tu vida». Sus palabras fueron como un cálido abrazo, llenándome de esperanza y miedo al mismo tiempo. La idea de vivir en la ciudad, de escapar de la soledad de la vida rural, era un sueño que nunca me había atrevido a soñar. Me imaginaba en un apartamento moderno, rodeada de comodidades que solo había visto en televisión, y por un breve momento, mi corazón se llenó de felicidad. Quería creer en su promesa, confiar en que él cuidaría de mí, como dijo. Después de una noche de desvelos y reflexiones, tomé mi decisión. Le transferí la totalidad de los 290.000 yuanes, vaciando la cuenta que había sido mi red de seguridad. Cuando hice clic en el botón de enviar, mis manos temblaron, pero traté de silenciar las dudas en mi mente. Esto era por mi hijo, me dije a mí misma. Él era mi futuro, y tenía que creer en él. Con el dinero, mi hijo aseguró un préstamo y compró un apartamento de 3 habitaciones en la ciudad. Cuando me llamó para decírmelo, pude escuchar el orgullo en su voz. «Es nuestro, mamá», dijo, y por un momento sentí un destello de orgullo también. Pero luego admitió que no quedaba dinero para decorarlo, por lo que tendría que vivir en el apartamento sin terminar por ahora. «Está bien», dijo optimista. «Ahorraré y lo decoraré más tarde». Su resiliencia y determinación me conmovieron, pero muy en el fondo persistía una pequeña voz de duda. ¿Qué pasaría si las cosas no salieran según lo planeado? ¿Qué pasaría si luchaba para pagar la hipoteca, o si sus promesas de cuidar de mí se quedaban solo en palabras? A medida que pasan los días, me encuentro atrapada entre la esperanza y el miedo. Quiero creer en los sueños de mi hijo, en su capacidad para construir una mejor vida para él y para mí. Pero en medio de la noche, cuando la casa está en silencio, el peso de mi decisión me aplasta. ¿Hice lo correcto? ¿Debí haberme aferrado al dinero destinado a asegurar mi futuro? ¿O hice el sacrificio definitivo por mi hijo, confiando en el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo? Por ahora, todo lo que puedo hacer es esperar. Esperar a ver si las promesas de mi hijo se cumplen. Esperar a ver si las semillas de esperanza que sembré en su futuro dan frutos. Y mientras espero, rezo. Rezo para haber tomado la decisión correcta. Rezo para que mi hijo encuentre el éxito con el que sueña, y rezo porque, al final, el amor y la familia probaran ser más fuertes que el miedo y la incertidumbre. Aunque vivía en el tranquilo abrazo del campo, donde las oportunidades para ganar dinero eran escasas, nunca dejé que eso me detuviera de apoyar los sueños de mi hijo. Me arremangué y vertí cada onza de esfuerzo en criar pollos, patos e incluso 2 cerdos robustos. Mis días se llenaban con el zumbido de la vida en la granja, atendiendo a estos animales con una mezcla de determinación y esperanza maternal. Cuando llegó el final del año, vendí hasta el último de ellos. El dinero que gané, varios miles de yuanes, fue un tesoro ganado con esfuerzo, el resultado de incontables mañanas tempranas y trabajo incansable. Cuando mi hijo vino a casa para el nuevo año, le entregué el dinero sin dudar. Mi voz llevaba tanto urgencia como cuidado mientras le decía: «Usa esto para comenzar a decorar la casa.
Todo en ese apartamento sin terminar no es bueno para ti. Es tan inconveniente. Mi corazón estaba pesado de preocupación, queriendo aliviar sus luchas, incluso si eso significaba sacrificar mi propia comodidad. Pero mi hijo, siempre ambicioso, respondió que decorar una casa no era algo que se hiciera a medias. Habló de querer hacerlo perfectamente, para no tener arrepentimientos después. Si la decoración no es correcta y queremos rehacerlo, será un gran desperdicio, dijo con firmeza. Sentí una punzada de impotencia, mientras le preguntaba cuánto dinero necesitaríamos para hacerlo perfecto. Su respuesta, 150.000 yuanes, fue como un rayo. Mi pecho se apretó mientras hacía los cálculos en mi cabeza en silencio. Esa cantidad de dinero se sentía como una montaña imposible de escalar. Mi voz temblaba mientras intentaba razonar con él. Hijo, no somos gente de ciudad. Nuestra familia no tiene los medios para vivir así. Debemos ser prácticos, no perseguir un estilo de vida que no es nuestro. Pero el espíritu de mi hijo era inquebrantable. No creo en la suerte, mamá, dijo. Creo en el trabajo duro. Si nos proponemos una meta y trabajamos hacia ella, lo lograremos. Sus palabras llevaban una terquedad esperanzadora que tanto me inspiraba como me preocupaba. No quería apagar sus sueños, así que reprimí mis temores y me comprometí a seguir apoyándolo. Si él creía, entonces yo también lo haría. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos, y a pesar de nuestros esfuerzos incansables, los elusivos 150.000 yuanes seguían sintiéndose como un sueño distante. Durante ese nuevo año, mi hijo volvió a casa con una sorpresa, una joven que presentó como su novia. Su apariencia me llamó la atención de inmediato. Era elegante, con un aspecto pulido de alguien acostumbrada a la vida y el lujo de la ciudad. Pero al saludarla, sus ojos, fríos y despectivos, me hicieron sentir pequeña y fuera de lugar. Mi corazón se contrajo con una mezcla de incomodidad y preocupación. Más tarde, mi hijo me dijo que esta chica venía de una familia adinerada. Mamá, dijo, si nos casamos, su familia ayudará con los costos de la decoración. Para ellos, 150.000 yuanes son nada. Sus palabras deberían haber traído alivio, pero en cambio me llenaron de inquietud. ¿Realmente haría feliz a mi hijo esta chica, con su aire noble y sus ojos despectivos? ¿Entendería el valor de los sacrificios que habíamos hecho para construir esta vida? No podía sacudir el peso en mi corazón. Había dado todo para apoyar los sueños de mi hijo, pero ahora me preguntaba si el camino que estaba eligiendo lo llevaría a la verdadera felicidad, o simplemente a otro conjunto de luchas disfrazadas. La vida, como he aprendido, no se trata solo de alcanzar una meta. Se trata de valorar el viaje, los sacrificios y los lazos que nos llevan adelante. Y aún así, como madre, todo lo que podía hacer era esperar que los sueños de mi hijo lo condujeran a un futuro mejor, incluso si eso significaba dejar ir mis miedos y confiar en sus elecciones. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 2 abajo para avisarme que aún estás aquí conmigo. Aunque siempre tuve reservas y un profundo sentido de inquietud sobre la situación, conocía lo suficiente a mi hijo para comprender que una vez que se proponía algo, había poco que pudiera decir para cambiar su parecer. Siempre había sido decidido e inquebrantable en sus decisiones, incluso cuando consideraba que estaban equivocadas. Tanto como dolía, elegí permanecer en silencio. ¿Qué más podría hacer? Temía que mis palabras solo lo alejaran aún más. Así que escuché en silencio, tragando mis preocupaciones, esperando con todas mis fuerzas que sus elecciones lo llevaran a la felicidad, incluso si no se alineaban con mis instintos. Un día,
Me llamó con noticias que tanto me sorprendieron como me inquietaron. La casa de la que había hablado durante tanto tiempo había comenzado a ser decorada y, para mi sorpresa, todos los costos estaban cubiertos por la familia de su novia. Intenté convencerme de que este era un gesto generoso de su parte, un signo de su apoyo al futuro de la pareja. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que esto significaba que tendría aún menos voz en la vida de mi hijo en el futuro. Antes de que tuviera tiempo para procesar todo, anunciaron sus planes de matrimonio. Todo se movía tan rápido que parecía que solo era un espectador en la vida de mi hijo, observando a distancia cómo comenzaba un nuevo capítulo. El día de su boda, llegué con una mezcla de emociones, orgullo, esperanza y una tristeza subyacente que no podía explicar del todo. Se suponía que este sería uno de los días más felices de mi vida. Sin embargo, al entrar en el salón, me sorprendió lo fuera de lugar que me sentía. En lugar de ser recibida cálidamente y celebrada como la madre del novio, fui conducida en silencio a un asiento en un rincón apartado, donde nadie parecía notarme. La boda continuó con toda la grandeza que uno podría imaginar, llena de risas, música y alegría. Pero para mí, cada momento se sentía vacío. Desde el principio hasta el final, nadie mencionó a la madre del novio. Estuve allí, invisible, mi corazón dolido por una soledad que no había anticipado. Después de la ceremonia, mi hijo debió haber notado la tristeza en mis ojos. Intentó consolarme diciendo: «Mamá, nuestra familia no es rica, y a veces tenemos que aceptar situaciones como esta. Pero no te preocupes. Una vez que tenga éxito en la vida, prometo que te haré sentir orgullosa». Sus palabras llevaban el peso de la esperanza, pero también subrayaban la dolorosa verdad. Nuestra pobreza me había hecho sentir pequeña e insignificante. Aún así, elegí aferrarme a su promesa como si fuera un salvavidas. ¿Qué otra opción tenía? No tenía un esposo con quien compartir mis cargas, no tenía riqueza de la que depender, y no tenía otra familia en quien apoyarme. Mi mundo entero giraba en torno a mi hijo. Toda mi razón para soportar las dificultades de la vida era para que él pudiera tener un futuro mejor. Incluso después de su matrimonio, me negué a dejar de lado mi papel como su madre. Quería apoyarlo en todo lo posible, incluso si eso significaba sacrificar mi comodidad. Mi hijo había comenzado a trabajar en la ciudad, y su salario se había duplicado, pero sabía que la vida en la ciudad venía con sus desafíos y gastos. No quería ser una carga adicional para él, ni para su nueva esposa. En casa, dependía del pequeño terreno que tenía para sobrevivir. No era mucho, pero era suficiente para alimentarme. También vendía huevos siempre que podía, ahorrando cada centavo. Cada vez que generaba una pequeña ganancia, se la enviaba a mi hijo. Me imaginaba que él usaba el dinero para hacer su vida un poco más fácil o para sacarle una sonrisa a su esposa. Me brindaba un sentido de propósito, incluso si eso significaba renunciar a ciertas comodidades. Pero la vida, como a menudo sucede, tenía otros planes. Tras su matrimonio, mi hijo comenzó a distanciarse. Al principio el cambio fue sutil. Las llamadas se volvieron menos frecuentes y nuestras conversaciones se acortaron. Me decía a mí misma que era algo natural. Se estaba adaptando a la vida matrimonial, compaginando el trabajo y navegando nuevas responsabilidades. No quería parecer pegajosa o demandante, así que le di espacio. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, el silencio se volvía cada vez más difícil de ignorar. Cuando lo llamaba, el teléfono sonaba sin respuesta. En las pocas ocasiones en las que contestaba, su tono era apresurado, sus palabras breves. Luego un día, la noticia más desgarradora me llegó.
No de mi hijo, sino a través de otros. Supe que mi nuera había dado a luz a una hija, mi nieta, mi carne y sangre, y sin embargo, nadie había pensado en decírmelo. Sentí un dolor tan profundo que me quedó sin aliento. Había imaginado estar allí en un momento así, sosteniendo a mi nieta en mis brazos, compartiendo su alegría. En cambio, me quedé en la oscuridad, como si mi existencia ya no importara. Repetí los momentos en mi mente, preguntándome dónde había fallado. ¿Había dado demasiado? Se dieron por sentados mis sacrificios. Cada huevo que vendía, cada centavo que ahorraba, cada oración que susurré por su felicidad. Todo parecía carecer de sentido ahora. Mi corazón estaba pesado con una tristeza insoportable, una soledad que ninguna palabra podía abarcar. Mi hijo, el niño al que había nutrido y amado con cada fibra de mi ser, se había convertido en un extraño. La distancia entre nosotros no era solo física. Era emocional, un abismo que parecía imposible de cruzar. En la tranquilidad de mi pequeño hogar, a menudo me sentaba y me preguntaba si él pensaba en mí en absoluto. Recordaba las noches que pasé despierta, preocupándome por su futuro. Recordaba los sacrificios que hice, los sueños que abandoné, para que él pudiera tener los suyos. El dolor de ser olvidada por la única persona a la que había dedicado mi vida era casi insoportable. Pero incluso en las profundidades de mi tristeza, me aferraba a una pizca de esperanza, de que algún día recordara, que algún día me vería no como una carga, sino como la madre que lo amó incondicionalmente. Cuando decidí llamar a mi hijo aquel día, estaba llena de esperanza, queriendo escuchar su voz y compartir un poco sobre mi vida, como hacen las madres. Pero en el momento en que su esposa respondió el teléfono, algo dentro de mí me dijo que la conversación no iba a ser agradable. Su tono era brusco, casi impaciente, mientras me decía que mi hijo estaba ocupado con el trabajo y no podía atenderme. No tenía motivos para dudar de que efectivamente estaba ocupado. Después de todo, es un hombre trabajador. Pero lo que ella dijo a continuación me dejó en shock. Me dijo en tono plano que debería dejar de llamar a mi hijo en el futuro porque estaba demasiado ocupado para preocuparse. Me quedé atónita. ¿Dejar de llamar? El pensamiento me golpeó como un bofetón en la cara. ¿Era ahora solo una inconveniencia para mi hijo? Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, continuó, diciendo que en lugar de llamar, debería pensar en venir a la ciudad para ayudar a cuidar de mi nieta. Sus palabras no eran una solicitud, eran una demanda. Dichas como si fuera una empleada, no una madre o una abuela que merece respeto. Por un momento, no pude siquiera hablar. Estaba congelada en incredulidad. Siempre había sospechado que mi nuera no me tenía en alta estima. Pero esto era algo completamente diferente. No era solo falta de respeto. Era sentido de derecho. Era como si me vieran no como una persona con mi propia vida y necesidades, sino como alguien que existía únicamente para servir a su familia. Mi corazón dolía, y sentí un nudo de ira levantándose en mi pecho. Pero me obligué a mantenerme tranquila. Le dije lo más suavemente que pude que estaba envejeciendo y que mi salud ya no era la que solía ser. Le expliqué que cuidar a un niño pequeño era algo que ya no podía manejar. En mi mente, pensé que esto sería suficiente. Aseguraría que ella entendiera que no estaba físicamente en condiciones de esa tarea. Pero en lugar de mostrar siquiera un atisbo de compasión, ella desestimó fríamente mis preocupaciones. Como envejeces, dijo su voz tan afilada como una hoja, tendrás que depender de tu hijo para que te apoye en tu vejez. Y por eso, deberás hacer lo que yo te diga.
Sus palabras me golpearon como una ola gigante, arrasando con lo poco que quedaba de mi compostura. No podía creer lo que estaba oyendo. Me estaba diciendo que, porque quizás necesitara la ayuda de mi hijo en el futuro, ¿estaba obligada a seguir sus órdenes ahora? La arrogancia, la falta de empatía, la pura audacia de esto. Era demasiado. Mis manos temblaban de frustración mientras sostenía el teléfono. Me sentía humillada y menospreciada, como si mis años criando a mi hijo, amándolo y sacrificándome por él, no significaran nada. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 3 abajo para avisarme que aún estás aquí conmigo. No podía soportarlo más. Sin decir una palabra más, colgué el teléfono. Mi corazón palpitaba, mi pecho se sentía apretado, y las lágrimas me picaban en los ojos. Me quedé allí en silencio, el peso de sus palabras presionando sobre mí. Me sentí traicionada, no solo por ella, sino por la realización de que mi hijo, mi carne y sangre, había permitido que este tipo de dinámica se estableciera. No había detenido a nadie. No había intervenido. Y ese silencio decía mucho. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. No podía vivir así. No podía pasar mis años restantes esperando amor y compasión de personas que me veían como una carga. El mundo podría decirnos que los hijos deben cuidar de sus padres en la vejez. Pero, ¿qué pasa cuando esos hijos no quieren hacerlo? ¿Qué sucede cuando ven a sus padres como nada más que una responsabilidad o, peor aún, una inconveniencia? Me di cuenta de que había estado aferrándome a una esperanza peligrosa. Una esperanza de que mi hijo y su familia estarían allí para mí cuando los necesitaran. Pero esa esperanza era una fantasía, y aferrarme a ella solo me dejaría más dolida y vulnerable. Tuve que enfrentar la verdad, sin importar cuánto me doliera. No me veían como una persona con sentimientos y dignidad. Me veían como alguien que podían usar, alguien que debía obedecer. Aquel día tomé una decisión que lo cambió todo. Ya no dependería de mi hijo ni de nadie más para mi futuro. Si quería seguridad y paz en mi vejez, tendría que crearla yo misma. Comencé a pensar en lo que eso significaba. No se trataba solo de independencia financiera, aunque eso era parte de ello. También se trataba de independencia emocional, de construir una vida que no girara en torno a esperar las migajas de afecto o respeto de quienes no tenían nada que ofrecerme. Decidí cuidar de mí misma, planificar mis propias necesidades para no tener que depender de otros. Fue una decisión dolorosa, pero también liberadora. Comencé a ver mi vejez no como un periodo de declive, sino como un tiempo en el que por fin podría concentrarme en mí misma. No dejaría que nadie dictara mi valor o mi papel. Pasé mi vida cuidando de los demás, criando a mi hijo y apoyando a mi familia, y ahora era hora de cuidar de mí. Al mirar hacia atrás, siento una profunda tristeza por la relación que desearía tener con mi hijo y su familia. Pero también siento un sentido de orgullo. Tomé el control de mi vida y de mi futuro, y me negué a dejar que nadie me despojara de mi dignidad. La vejez no es un momento para rendirse a las demandas de los demás. Es un tiempo para recuperar tu independencia, proteger tu paz y vivir la vida según tus propias condiciones. Si hay una cosa que he aprendido, es esto. No puedes depender de nadie más para hacer tu felicidad. Eso es algo que debes crear tú mismo. La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones en los momentos más inesperados. Lo que he compartido hoy no es solo mi historia. Es un reflejo de los desafíos que muchos de nosotros enfrentamos al envejecer. Entonces, ¿y tú? ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Alguna vez has experimentado algo similar?
¿O hay alguna lección aquí que resuene profundamente contigo? Me encantaría conocer tus pensamientos. Comparte en los comentarios una cosa que has aprendido de este video y cómo planeas ponerla en práctica en tu propia vida. Creamos un espacio donde todos podamos aprender y apoyarnos mutuamente. Si te gustó este video, por favor deja tu comentario abajo y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más historias y consejos sobre cómo vivir una vida plena e independiente. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.